Le damos gracias a Dios por este domingo 22 de octubre y estamos muy entusiasmados por todo lo que Dios nos ha estado revelando. He estado buscando que el pueblo de Dios no solo aprenda a resistir mediante la fidelidad y la fe en Jesucristo, sino sea un pueblo guerrero. El domingo anterior estuve en la iglesia de Nuevo Madín y el mensaje fue estamos en guerra, ¿no? Y fue una gran bendición. Hoy el mensaje ya le di a usted al título hace rato y quiero hablar un poquito de la maldición en las Escrituras. ¿Cuál es el objetivo de esto? Explicarles acerca de las maldiciones y también quitar una doctrina de error, de una mala interpretación de Gálatas capítulo 3 versículo 13, donde se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldito porque fue colgado en un madero. Bueno, ya luego lo vamos a leer literalmente y eso es una mala interpretación porque hoy en muchas iglesias están diciendo que ya no es necesario romper con maldiciones como hicimos, ya no es necesario echar fuera demonios, ya no es necesario reprender las obras de las tinieblas, ya no, que unos ni siquiera tienen la presencia de Dios, tienen el nombre del Señor y no lo usan, y amado hermano, otros pues dicen es en automático porque ya el Señor nos ha librado de toda maldición. La cuestión que ahora le quiero enseñar es que eso es para mí una reverenda mentira, porque vamos a ver que Deuteronomio 28 resume la maldición de parte de Dios por no oír su voz y no obedecer, en enfermedad, en dolores, en aflicciones, en cautiverio, en muerte, a veces muerte prematura. Y yo le digo a usted, analice, ¿hay menos enfermedades o más? ¿Se están muriendo las personas, muchos de ellos jóvenes, sí o no? Mucha gente que hasta dicen, pues es que todavía tenía fuerza y de repente se murió. ¿Está habiendo aflicciones? ¿Está habiendo gente que se siente oprimida? Tenemos, usted vive aquí en un país donde las libertades son muy amplias, gracias a Dios por vivir en México. Nos quejamos de otras cosas, hay opresiones espirituales muy fuertes aquí, pero si usted vio esta semana en la televisión lo que se vive en el Estado Islámico, es una verdadera opresión, es un estado totalmente prohibitivo y totalmente, especialmente pues de una discriminación a la mujer espantosa, intolerable, ¿sí? Y eso se está viviendo en el Medio Oriente. En muchos países se vive eso y es una cosa terrible lo que se está viviendo. Y no hay maldición. ¿Será eso? ¿Será en verdad eso? De acuerdo a las Escrituras, por eso mi mensaje se llama la maldición en las Escrituras, porque sí hay maldición. Ya vamos a ver cómo se va a aplicar Gálatas 3:13, pero ¿qué cosas? Nosotros sabemos que el libro de los principios es el libro del Génesis, ¿verdad que sí? Y nosotros encontramos que siendo el libro de los principios hay muchas cosas, ahí se nos narra de la creación, ahí se nos narra de la aparición del hombre, ahí se nos narra de muchas cosas que son principio, y ahí se nos narra que empieza la maldición. ¿Y qué cosas nosotros sabemos? Que la Escritura, la revelación de la Escritura termina con el libro de la revelación, con el Apocalipsis. Y es hasta el capítulo 22, ahorita se los voy a leer después, donde se nos dice que ya no habrá más maldición. Y a partir del capítulo 10 y del capítulo 11 de Apocalipsis, las cosas están escritas
muchas de ellas para futuro. Y entonces, si está hablando de un futuro, ¿por qué capítulo 22 de Apocalipsis dice que se terminó la maldición? Cuando hoy hay predicadores, hay iglesias que dicen que ya no hay maldición. ¿Por qué entonces dice la Escritura ahí eso? ¿Quién está equivocado? ¿El que está enseñando eso o la Escritura? El que está enseñando eso. Y si hay eso, de tal manera que hoy me propongo enseñarles un poquito acerca de ello. Ya tuvimos aquí un taller muy intenso en donde se rompieron con muchas cosas y espiritualmente Dios nos dio gran libertad, pero ahora vamos a ver con la Escritura en la mano y vamos a ver varias cosas. Vamos allá a Génesis capítulo 3, versículo 14, ¿dónde empezó todo esto? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Mintió. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sigo leyendo ahora el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estos versículos nosotros vemos que Dios maldijo a la serpiente. Esto es a Satanás. Dios maldijo la tierra. Dios estableció el dolor y Dios estableció la muerte. 4 cosas que podemos ver que hizo Dios. ¿Cómo podemos negar la maldición a las Escrituras? Algunos dicen, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ah, sorpresa. El libro del Génesis es antes de la ley. El libro del Génesis es el principio de la creación. No tiene que ver la maldición solamente con la ley. La ley confirmó la maldición, pero la maldición tuvo su inicio de parte de Dios. Cuando vino sobre la serpiente, cuando vino sobre la tierra, cuando estableció el dolor. En el caso de la mujer, un dolor físico. Y en el caso del hombre, un dolor de afán, de angustia, porque dice que le iba a costar trabajo conseguir el pan nuestro de cada día. ¿Qué tal te cuesta trabajo ganar la quincena? Ahí está escrito. A veces duele. A veces los que tenemos que estar mucho escribiendo en el escritorio, terminamos a las 8 de la noche con un dolor de banda en la espalda. Otros dicen: a mí me duelen las coyunturas porque estuve levantando. ¿A qué te dedicas? A estibador. Dolor. Y en cuanto a la muerte, Dios había dispuesto que el hombre fuera eterno. Dios no había dispuesto en el huerto del Edén que el hombre experimentara la muerte física. Pero hoy nosotros sabemos que esto es parte de la vida. Aún el que no cree en las Escrituras sabe que el hombre nace, crece y se muere. Sabe que los animales se mueren. Y ya damos por aceptado, sin tomar en cuenta a Dios, que fue el que estableció. La muerte es una maldición. Pero el Señor, cuando nos redimió de la maldición de la ley, no tanto se estaba refiriendo a solo la muerte física, sino a la muerte espiritual. Porque si naces
Una vez, mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces del seno de tu madre y del Espíritu, mueres una sola vez. Ya no tiene la muerte eterna potestad sobre ti, solo la muerte física. Pero Dios dejó la maldición de la muerte para enseñarnos lo caro que es pecar, para enseñarnos lo caro que es desobedecer a Dios. Así es que, amado hermano, estamos continuando ahí. Pero vamos a seguir en Génesis, el libro de los principios, en el 4:11, con respecto a Caín. Dios maldijo a Caín por su fratricidio. Y fíjense bien, fue Dios. Dice ahí, y ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, fue Dios el que maldijo a Caín por su fratricidio, porque él había cometido una desobediencia a Dios. Aquí no estaba escrito como en Éxodo 20, no matarás, pero de todos modos Dios no se agradó del homicidio, mayormente del fratricidio que cometió Caín y Abel. Porque, amado hermano, la ley solo confirmaba los valores que el Señor tiene, porque nosotros tenemos un Dios santo, porque tenemos un Dios justo, porque tenemos un Dios recto, porque tenemos un Dios moral. Entonces nosotros vemos que Dios no aprobaba eso, y a Caín lo maldijo, de tal manera, amado hermano, que no voy a leer más porque hasta lo dejó marcado con esa maldición, ¿sí? Pero vamos a ver algo muy hermoso. Nos vamos hasta el 5:29 de Génesis. Vamos hablando del principio. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé era el 8º, después de Set, pregoneros de justicias, 8 hombres que estuvieron pregonando la justicia de Dios. Ya lo hemos visto y lo hemos probado. Pero, amado hermano, cuando Lamec, que era profeta, recibió la noticia de que iba a tener un varón hijo, Dios le reveló cuál era el propósito de este varón. Y dice que iba a aliviarlos ¿de qué? De las obras y del trabajo de sus manos. Todo les costaba gran trabajo, por causa de que Dios había maldecido la tierra. Pero ahora la idea preciosa es la siguiente, ¿sí? El justo, a los ojos de Dios, alivia la maldición de la tierra. ¿Cuántos justos hay aquí? Nada más 8. ¿Los demás no son justos? Bueno, entonces cambio mi mensaje. Jesucristo salva y justifica. ¿No lo recibes, por favor? Para que ya se me hagan justos. Bueno, ¿cuántos justos hay aquí? Comprométase, eso es lo que le pasa a esta iglesia, ¿verdad? No, ya dijo que cuántos justos, si alzo la mano ya me identifiqué, y ahora ¿qué me va a pedir Dios? No, pues que te pida lo que corresponda al justo, pero comprométete. Y entonces yo les estoy diciendo que el justo, a los ojos de Dios, alivia la maldición de la tierra. O sea que usted y yo tenemos uno de los propósitos de nuestra vida: aliviar la maldición de la tierra, porque somos justos. Voy a cambiarlo para que el modernizado. Usted y yo somos alivianadores de nuestro prójimo. Les andamos alivianando, ¿sí? ¿Cuántos alaban al Señor por ello? ¿Y cuántos van a cambiar? Gloria a Dios. La hermana aplaude porque dice: con razón yo he alivianado a tantos, dice. Muy bien. ¿Y está eso probado? Vamos allá a ver a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Me acompaña hasta allá? Vamos hasta allá. Y me cuesta a veces trabajo llegar, que tengo muchos separadores en mi Biblia. Y dice el 2:5: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces nosotros vemos que Dios no solo Él alivianó a mucha gente de sus obras, sino que Él, por ser justo, Dios lo exceptuó de una maldición. Vamos a seguir viendo. Entonces, ¿qué vemos? Que siguiente de esto, y no haciendo caso a este justo, aunque estaba tratando de alivianar la vida de muchos de aquel tiempo que lo conocieron, Dios tuvo que enviar el diluvio. El diluvio fue una maldición de Dios sobre toda la tierra y sobre todo ser viviente. Dios no agregará ni va a intensificar nunca más su maldición, pero a causa del pecado permanece la maldición, y esa es la causa de la maldición, el pecado. Entonces, vamos ahora hasta Génesis capítulo 8, para que esta afirmación que acabo de hacer quede probada con las escrituras en la mano. Y dice el capítulo 8 de Génesis, el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, esto fue después del diluvio, y dijo Jehová en su corazón, fíjese bien, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea, muchos dicen, ¿cómo? ¿El diluvio fue una maldición de Dios? Sí, aquí lo dice. Dice, porque el intento del corazón da la razón del hombre, es malo desde su juventud. Entonces está hablando que la causa de que Dios trajera el diluvio fue un corazón malo, un corazón desobediente y pecador en ese tiempo. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y Dios puso un arco iris que usted ve, y ese arco iris que a veces usted llega a ver es una señal para que usted se acuerde que nunca más la tierra, aunque ande viendo películas de esas catastróficas que dicen va a venir el calentamiento global y va a suceder la inundación de muchos lugares por las aguas. No va a ser así. Ya vimos la vez anterior que ahora el Señor tiene reservada esta tierra para el fuego, pero no voy a verlo eso en este momento. Ahora, quiero darle algo muy importante, ¿verdad? Sí. Bueno, la palabra maldición que leímos al principio allá en Génesis 3, 14 al 19, significa abominar o maldecir severamente. Así lo hizo el Señor con la serpiente, con la mujer, con el hombre y con el hombre y la mujer para morir. Y así lo hizo con Caín, y así lo hizo cuando vino el diluvio. Pero aquí ya la maldición que estamos viendo es otra palabra que significa ser o hacer ligero, ser o hacer una bagatela, ser o hacer vil o nada. O sea, lo que Dios hizo en el diluvio es hacer ver como nada al hombre. ¿Y qué somos delante de Dios? Nada. Porque a veces ya estamos aquí, pero a veces nos sorprende porque a la semana que venimos y nos reunimos aquí, los que quedamos nos dicen que alguno ya no está, se fue. Somos nada ante los ojos de Dios. Tengamos ese cuidado para reconocer a ese Dios grande y maravilloso. Muy bien, pero quiero darles el 22 porque hace tiempo les había prometido este versículo para evitar aquellas personas conspiracionistas y catastróficas que aún las encuentro usted en el internet, que dicen, está pasando muchas cosas en este mundo, ya pronto se acaba el mundo, y hasta algunos cristianos ignorantes se espantan, y hasta dice, mande su ofrenda para que usted sea subido a la nueva arca de Noé, y hasta mandan su ofrenda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ignorancia!
Voy a leerles el versículo 22 para que usted sepa una gran señal de Dios. Como el arcoíris está para enseñarnos que Dios no va a volver a destruir este mundo y a quitar todo ser viviente por agua. Ahora vamos a ver por qué no van a acontecer juicios, van a acontecer cosas graves como este terremoto que acaba de pasar, pero esta tierra todavía tiene un tiempo de parte de Dios. Vea lo que dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, ¿ha permanecido la tierra? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos miles de años? Ya muchos miles de años, ¿sí o no? Mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera y la siega. ¿Qué tal ve estos árboles? Esos son sementeras. Y la siega, ¿hay trigo? ¿Hay cebada? ¿Hay sorgo? ¿Hay maíz? Bajó la siega, bajó la producción de trigo, de frijol. Sí, pero todavía hay frijoles. Y si no, compra unos enlatados. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Entonces no ande temblando cuando vea usted esas noticias catastróficas y como les dije, hasta me río de algunos. Hermano, ¿ya escuchó que Cristo ya viene y que ya se va a acabar el mundo? Ah, sí. ¿Y ya leíste este capítulo 8 de Génesis? Está contrario a lo que tú me dices. Y luego dice, el frío y el calor. En la mañana teníamos frío, ¿no? Pero ahorita, calor. Dice que si hay frío y si hay calor, normal, dice el Señor, todavía no me los voy a despachar. Todavía no. No es todavía tiempo. Y luego dice, el invierno, el verano y el invierno. Ya se está acabando el verano, ya viene el invierno. Quiere decir el Señor que no pasa nada si las estaciones continúan. ¿Sí? ¿Han continuado las estaciones? Entonces no se va a acabar el mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Estás firme? Para aquellos catastróficos que usted tiene hasta en su trabajo, porque a veces en lugar de escuchar a alguien que les predique Jesucristo, les predican catástrofes, y ahí están hasta los cristianos metiendo su nariz de bola donde no debieran. Y luego dice el día y la noche. ¿Qué estamos ahorita viviendo? Pero ¿qué tal cuando ya está cansado? ¿Por qué sabe que es noche? Porque ya se puso oscuro. Ayer salimos de noche de los 15 años de Laurita. Era de noche ya. Ahora que ya va a cambiar el horario, sabemos que las noches se hacen más largas que los días. Si hay día y si hay noche, sepa que Dios tiene todavía en control esta tierra y que quiere que esta tierra permanezca. ¿Cuántos ya van a tener esa seguridad? Y ya no van a andar, ¿verdad? Que, no, a lo mejor ya se va a acabar este mundo y todavía no he amado como he querido. Entonces, vamos a dejar que sus esperanzas de amor no se frustren. Muy bien. El hombre, por ser imagen de Dios, fíjese bien, como Dios, vimos, tiene capacidad de maldecir, de él viene el origen, el hombre también tiene capacidad de maldecir. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Éxodo 21, 17. Y dice la escritura, igualmente el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Bueno, aquí está hablando de un castigo por maldecir, pero ¿podía maldecir a su madre y a su padre? Sí. ¿Puede hoy alguien como hijo maldecir a su padre y a su madre? Sí. El hombre tiene capacidad de maldecir. No estoy invitándolos a que hagan eso, estoy enseñándoles, porque si no, entonces ya tenemos lista aquí un costal de piedras para justiciarlo. Muy bien. Levítico 24, 41. Hoy hay gente que se atreve y aún a maldecir a Dios. Vamos a ver que si esto está escrito. 24:41, no, yo creo que 24:11, perdón, dije mal. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo.
Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan. ¿Sí? Maldijo el nombre de Dios. El 15 allá abajito. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Hay gente que maldice a Dios. Hay gente que habla mal de Dios. Usted no lo haga. Por eso el Señor nos enseña a dar gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. Y si viene algo muy malo aún a nuestro cuerpo, dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Si a qué vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos que evitar, como muchos hacen. Hoy hay gente que está enojada porque Dios, si es que reconocen que Dios mandó este terremoto y hubo bastantes muertos y algunos en los que no están de acuerdo, ¿verdad?, que tuvieron que morir, como aquellos niños del colegio Repsamen. Pero pues ahí está el asunto que aconteció. Son cosas que el hombre da lugar, y que los juicios de Dios son generales sobre creyentes y sobre no creyentes, o sea, impíos, sobre niños, sobre hombres y mujeres, sean mayores o ancianos. De todos modos, el Señor nos juzga no por la edad, sino es un juicio general a causa del hombre y a causa de su pecado del hombre. Entonces, no tenemos que maldecir a Dios. ¿Estaba claro esto? El Levítico fue escrito por Moisés, pero el libro más antiguo de las Escrituras o de la Biblia es el libro de Job. Vamos a ver qué dice este patriarca en el capítulo 2 de Job, ¿sí? Versículos 9 y 10, es muy conocido por usted, por lo que su mujer muy práctica le estaba invitando a Job a hacer. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, la mujer dijo que maldice a Dios y muérete. Porque ¿qué crees, que yo te voy a estar curando aquí tantos años? No, te voy a estar aguantando para nada. Bueno, esa es mi versión, pero ahí está la que la Escritura dice. El profeta Balaam trató de maldecir al pueblo de Dios, y esto es muy importante porque hoy esto no ha cambiado. Hay gente que quiere y trata de maldecir al pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, tienes ya enemigos gratuitos: el diablo, tu propia carne y el mundo, y en el mundo aquellos que se dedican a las obras de maldad: brujos, hechiceros, brujas, santeros, adoradores de la Santa Muerte, todos estos que se reúnen a veces las mujeres en aquelarres y que hacen reuniones de orgías. Muchos de estos se dedican a buscar maldecir al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver este profeta que hizo. Vamos hasta Números. ¿Me acompaña usted, por favor? 22. Vamos a leer varios pasajes aquí en Números 22. Ya voy llegando. Y dice la Escritura en el versículo, voy a leer varios versículos, versículo 6, y dice así: ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Como profeta y conocido de Dios, tenía la capacidad de bendecir y de maldecir. Yo hoy lo bendije y rompí maldiciones, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no maldecir tan fácilmente. Este rey le estaba pidiendo al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Versículo 11: y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. O sea, él quería minimizar las fuerzas del pueblo de Dios.
Los, el diablo y los diáconos de Satanás siempre están buscando eso. Versículo 12, sigo leyendo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mire lo que Dios piensa de su pueblo, ¿sí? Dios piensa que su pueblo es bendito, yo recibo. Y que si alguno quiere, le advierte a Dios: no lo maldigas, te vas a meter en problemas conmigo. Versículo 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme este pueblo. Ya lo empezaba a convencer, finalmente lo compró para que hiciera. Hoy hay gente que dice: me caen gordos estos cristianos, me voy a ir con el brujo consagrado de la colonia y le voy a atizar para que lo maldiga. Y a veces vienen esta clase de situaciones en tu vida. Y amado hermano, aquí hemos tenido ejemplos de esta clase de muy claros, y yo pienso, ¿verdad?, en la hermana María que vino de Teotihuacán, donde sabemos que pues todos los fines de semana van brujos a cargar energía a las pirámides, y cuando se acerca el equinoccio, o sea, la aparición de la primavera, ahí están para buscar cargar energía, y van y buscan de alguna manera para hacer sus maldades. Esta mujer vivía allá y le hicieron una maldad muy grande, siendo pueblo de Dios, pero Dios la trajo aquí y le rompimos esa maldición, y sabemos certeramente que había sido declarado a esta mujer en una paranoia avanzada. Cuando la quisieron traer aquí, tuvo ahí problemas en el metro y casi que no llega, pero aquí en la puerta estaba tu servidor, y antes de empezar en la convocación de avivamiento, fue liberada totalmente de esos demonios que la oprimían. Ponía los ojos en blanco, decía incoherencias, nos aventaba, quería golpearnos, pero finalmente no pudo hacer nada. Amado hermano, tengamos en cuenta todas estas cosas de gente que nos quiere hacer mal. Lamentablemente, mucha gente no cree que haya ya maldiciones como cristianos. Otros que en su ignorancia tuercen lo que es la maldición. Otros ven que si hay maldición y alguien me hizo una brujería, pues me voy con el brujo de enfrente que es más poderoso y le hago una contraria para que aprenda, ¿sí? Y se meten en problemas porque, amado hermano, no debieran de hacer ello, pero participan de las obras de las tinieblas. Bien, entonces vemos este brujo. Vamos hasta el 23 de Números 7 y 8. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, exacra a Israel. Exacrar o imprecar es igual que maldecir. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de exacrar al que Jehová no ha exacrado? O sea, como que estaba en una lucha. No lo debo hacer, por fin lo hizo, ¿verdad? Voy a tomar otro ejemplo. Una madre en ignorancia maldijo a su hijo. Vamos allá, Jueces. Vamos allá, Jueces, al capítulo 17, versículo 2. Y dice la escritura así: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ella había maldicho y había maldecido a su hijo a causa de ese hurto, el cual ella ignoraba que lo había hecho su hijo. Por eso dije, una madre en ignorancia maldijo a su hijo. Qué triste cuando nosotros vemos que un hijo que no está conforme y rebelde maldice a su padre y a su madre, pero más triste cuando una madre maldice a su hijo.
Me ha tocado ver esto y es muy grave, ¿sí? O a su hija. Los ángeles, incluyendo Satanás, quítese también esta doctrina de error, no tienen capacidad ni pueden maldecir. ¿Oyó esto? Vuelvo a repetirle, los ángeles y Satanás, los demonios, no tienen capacidad ni pueden maldecir. La capacidad de maldecir está dada en Dios y está dada en el ser humano. En eso somos superiores a la creación angelical. La creación angelical no puede maldecir, ¿sí? Así es que, porque he escuchado que algunos dicen, ese diablo me maldijo. Y el diablo dice, ¿what? Para nada, dice. Yo no lo maldije. O empiezan a decir, esos demonios que me maldicen. No, no te pueden maldecir. El reino de las tinieblas es ejecutor de maldiciones, pero no las pronuncia. Vuelvo a repetirle, Satanás y sus demonios son ejecutores de maldiciones, pero no las pronuncian, ¿sí? De tal manera que vamos a ver acá Jueces, para que usted lo entienda, capítulo 5, versículo 23, en una oración dirigida por el Espíritu en la vida de Débora. Mire lo que Dios le dijo a Débora. A ella le dijo, mira lo que el ángel le dijo a Débora. Maldecida Meroz, uno que no quiso entrar a ayudarlos. Dijo el ángel de Jehová, pero él no lo maldijo. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. O sea, no se acercaron a hacerse uno con el pueblo de Dios. Pero el ángel no los maldijo. Le dijo a Débora y a Barak, ustedes maldíganlos por tener esa actitud. Aunque esto no se contraría un poco porque Jesucristo nos enseñó en el nuevo pacto, bendecid y no maldigáis. Así es que, o al revés, no maldigáis, sino bendecid. Entonces, el Señor ha cambiado estas cosas. Pero estamos viendo aquí una historia. Estamos hablando de los ángeles. Este ángel no maldijo, sino le dijo a Débora y a Barak que maldijeran. Judas 9, muy conocido de algunos de ustedes. Vamos a ver hasta allá. Y hablar de Judas 9 es que no tiene más que un solo capítulo. Y dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel, fíjese, alguien en el reino angelical con tal autoridad y jerarquía, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. No le dijo el arcángel Miguel, te maldigo, Satanás. No, Satanás también es un ángel, es un querubín. Y dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, Dios te maldiga, Dios te reprenda, no yo. Yo no te puedo maldecir, ni siquiera el arcángel Miguel puede maldecir. Vamos a ver que son ejecutores. Primer libro de los Reyes, le estoy probando con la escritura en la mano. Vamos hasta allá, primer libro de los Reyes. Si usted me acompaña, capítulo 22. Vamos a ver en tiempos de Acab que le pidieron permiso al Señor, ¿sí? Vamos a ver 19 al 23. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su ejército, todo, los que cayeron y los que no cayeron. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca
de todos sus profetas, y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Entonces nosotros vemos cómo el Señor autorizó este espíritu de mentira para que viniera una maldición, un mal sobre Acab. Pero no fue ese espíritu de mentira el que maldijo a Acab, fue Dios. Ese espíritu de mentira fue usado por Dios, como hace rato dije, como ejecutor de la maldición, pero nunca pronunció maldición. ¿Le ha quedado claro? Eso espero. Job capítulo 1, regresamos a Job, y es muy conocido por usted ese pasaje del pedimento que tuvo nuestro hermano Job. Job capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dijo Dios a Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, Dios a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás venía a hacerle daño a Job, pero autorizado por Dios, él no lo maldijo. Capítulo 2, versículo 3, y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para arruinar, para que lo arruinara sin causa? O Dios se estaba siendo responsable de permitir que viniera mal, viniera maldición sobre Job como un acto permisivo a Satanás. Pero Satanás no fue. Por eso algunos dicen: este pasaje me confunde, ¿cómo que Dios lo arruinó? Sí, porque Dios es el que puede maldecir, traer mal y traer bien a nosotros. No es Satanás. Estamos en Job 2, 3, ahora nos brincamos al 5. Pero extiende ahora tu mano, le dice Dios a Satanás, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, ahí está la ejecución, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si está viendo que es un ejecutor, se lo estoy probando con la escritura en la mano. De ninguna manera los ángeles, ni los demonios, ni los espíritus inmundos, ni Satanás, ni los arcángeles, sí, ni los querubines, ni los serafines pueden maldecir a nosotros los seres humanos, a nadie, ni entre ellos se permite. Muy bien. La maldición de la ley se resume entonces, como al principio dije, en enfermedad, en dolor, en desgracia, en pobreza y muerte, y es a causa de la desobediencia a la voz de Dios y del pecado. Eso está probadito en Deuteronomio 28 y permanece. Aunque es la ley, amado hermano, los principios del Señor permanecen. Si tú desobedeces a Dios en estos días y sabiendo qué es lo que debes hacer, no lo haces, si tú no escuchas la palabra del Señor, no tengas queja de si Dios de alguna manera trae maldición a tu vida para corregirte. Dice ahí Deuteronomio 28:15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La palabra, ¿verdad?, que se usa aquí es una palabra que es kelala, significa vilipendio. Va a venir vilipendio sobre ti. La otra ya vimos, abominación. Vamos a ver ahí el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo.
Ahí está hablando de, va a haber abominación en el campo. En el 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas como pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Aquí la palabra es mera y significa execración, que es un sinónimo de maldición, de imprecación. Entonces, yo dejo a ustedes bien probado. Damos a la vuelta al 45 al 47. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y mire lo que dice el 46, me gusta. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Entonces vemos que vienen esas maldiciones por esa desobediencia a la palabra del Señor y a los mandamientos. Es indudable, yo voy a acabar de explicar, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no dejas de pecar descaradamente. Entonces, no es que la redención se invalide, sino que tú invalidas la redención por causa de andar pecado. Y agregué, ¿verdad?, este calificativo de andar pecando descaradamente. Y vamos a leer, ahí mismo en Gálatas nos deja explicado esto. Y después le repito la frase, ¿verdad? Sí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero si no dejas de pecar y lo haces descaradamente, invalidas la redención del Señor. La palabra redención quiere decir comprado por un precio. ¿Y con qué precio nos compró Jesucristo? Con el precio de su sangre. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ¿por qué leer aisladamente? Si el libro de Gálatas es toda una carta a toda una provincia, a un grupo de iglesias. Léalo completo, léalo todo. Debiera de leerse todo. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Que es una sola carta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se refiere al pecado. El Señor te ha hecho libre. Versículo 13, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no es que Dios te hizo libre para que estés practicando los pecados. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y de esta manera el Señor nos da la victoria. ¿Qué dice el 21? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lea completa la carta y no se quede aislado en Gálatas 3:13, porque si no, entonces usted saca de contexto la redención del Señor. Y si usted me mete en contexto la redención del Señor, entonces la conducta con respecto a la práctica de pecado en su vida va a cambiar y usted no va a tener autojustificación para pecar ni licencia para pecar de ninguna manera. La maldición se terminó y se va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el paraíso. Probémoslo. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 4. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Parece que esta era la visión de Ezequiel, porque nunca se cumplió el templo de Ezequiel, pero aquí parece que se cumple. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Mire a dónde se lo llevó el Señor, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones. Ahí está, vimos que la enfermedad es una maldición, pero aquí ya no iba a haber enfermedad. Y dice el 3 que lo confirma, y no habrá más maldición. La palabra maldición aquí es canatema, o sea, bajo anatema, bajo imprecación, bajo lo prohibido, fuera, ¿verdad?, de comunión con Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La palabra servir aquí y servirán viene del latris, del latreo, que significa adoradores del Señor. No significa que, Señor, yo era diácono, sí, pero al infierno. Señor, yo tenía una posición de predicador, de maestro, al infierno. Yo, Señor, esto, no hiciste mi voluntad, eres un hacedor de maldad. Aquí la palabra dice adorador, uno que se humilla ante la poderosa mano de Dios, uno que está sometido a Dios, uno que está bajo el temor de Dios. Bien, gracias a Dios. Fui muy fuerte con lo que dije hace rato con respecto a los predicadores y los maestros y los pastores, pero hay que ser fuerte para que a veces las personas entiendan lo que Dios está tratando de hablar. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo? Que nosotros rompamos con toda maldición y con toda herencia de maldición. Si tú estás en Dios y en Cristo Jesús, el Señor se encarga. Esto es la primera parte en la que algunos cristianos viven, pero no es la única. No solamente debemos estar pasivos, sino debemos estar activos. Hay varias promesas que Dios tiene a nosotros. Abraham le dio una promesa en Génesis 12:3, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Vamos a Números 24:9 para ver qué otra promesa nos tiene el Señor en cuanto a ser libres de maldición. Son cosas a las que nosotros tenemos que dar lugar, en las que Dios se va a encargar. Y dice el 24:9 de Números: Dios lo sacó de Egipto, Dios te sacó del pecado. Tiene fuerzas como de búfalo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Salmo 92:10. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Y luego dice el 9, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, las maldiciones que nos pueden desear se hacen sobre ellos. Lo vamos a confirmar sobre aquellos que nos maldicen. Lo vamos a confirmar. Salmo 109, vámonos hasta el Salmo 109, versículo 28. Y dice aquí: maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Entonces nosotros tenemos que orar: Señor, si me están maldiciendo, pues tú bendíceme, que esas maldiciones se vuelvan bendiciones en mi vida. Gracias a Dios por ello. Seguimos adelante, estamos ahí ya avanzando muy fuerte. Salmo 70:12. Vamos, ¿qué dice la escritura? No es Salmo 70, es 79. 79:12, y dice la escritura así: y devuelve a nuestros vecinos, ¿oyó esto?, en su seno 7 tantos, desinfamia con que te han deshonrado, oh Dios, pero te dan en el Señor. Y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Muy bien. Ahora vamos al Salmo 94:23. Salmo 94:23. Estamos hablando de cómo enfrentar las maldiciones. Y dice aquí: y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Esta es la actitud pasiva, lo que Dios va a hacer. Pero nosotros podemos anular maldiciones. Recuerde la mujer que maldijo a su hijo en ignorancia. Después cambió y anuló la maldición y le dijo, ¿verdad?,
a su hijo. Vamos allá a Jueces 17:2, pero la parte final, para que usted vea lo que el Señor le puso a esta mujer, porque usted tiene la autoridad para deshacer esas maldiciones. Usted tiene esa autoridad, y dice así en la parte final: entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Cambió la maldición en bendición. Tú puedes cambiar la maldición en bendición, tienes la autoridad. Pero vamos ahora a la parte activa, a la parte dinámica. Es la obra de Cristo. Es Cristo que vino a esto. Y vámonos allá a un pasaje muy conocido, a Lucas capítulo 4, versículo 18, nada más. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está rompiendo la maldición de pobreza. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí estaba rompiendo los dolores morales y espirituales. A pregonar libertad a los cautivos. Si te sientes en una cárcel, te va a dar libertad. Y vista a los ciegos. Y esto es en dado caso en una enfermedad. Hasta la ceguera, el Señor te puede libertad. A poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos pone en libertad. ¿Y cuántos de nosotros, a veces aún como cristianos, entramos en opresión? Se cumplió esta palabra de tal manera que en Hechos capítulo 10, versículo 38 ya se habla como un hecho consumado. Y dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sigue sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Te sientes oprimido por enfermedad, por aflicción, por dolores morales, por problemas, como hace rato dije? Nosotros tenemos que acudir al nombre de Jesucristo y decir, Señor, tú eres el ungido, ahora líbrame y libértame de esta opresión, líbrame de este cautiverio. Yo no me quiero sentir como si estuviera en una cárcel, yo no me quiero sentir oprimido, yo no me quiero sentir, Señor, manejado. Señor, tú eres mi Cristo, bendito el Señor. ¿Qué dice Primera de 2:24? Muy interesante con respecto a la enfermedad y muy interesante con respecto a que nosotros, Dios nos para en la justicia que el Señor quiere. Y dice así, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí el Señor da libertad de los pecados, vivamos a la justicia. Y entonces dice, por cuya herida fuisteis sanados. Él nos libra de la maldición del pecado y nos libra de la maldición del resultado del pecado, es decir, de la enfermedad y del dolor. Muy bien. Y primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, amado hermano, ya nosotros estamos libres de la segunda muerte y venimos a ser participantes de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado del pecado y nos ha hecho justos y nos va a llevar a Dios. Ya la segunda muerte no reina sobre mí. La primera muerte no me la quito, porque eso es una palabra que Dios dijo. Y Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero también el Espíritu Santo nos bendice, y la obra del Espíritu en nosotros nos libra de cualquier maldición. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:13 y 14? Vamos allá y dice... No es primera, es segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, nuestro hermano Pablo, un poco complicado, no te lo voy a explicar. Pero está refiriéndose a que es la voluntad del Señor santificarnos por el Espíritu y por la palabra de verdad, por la fe en la palabra de verdad. Tito capítulo 3, versículo
Tito capítulo 3, ¿dónde están? Sí, Tito, versículo 5. Y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así es que es la obra del Espíritu la que rompe también en nosotros esas maldiciones. Primera de Pedro 1:2, que es muy conocido y muy repetido por nosotros: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La obra de su palabra. ¿Qué nos dice la palabra? En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué nos dice, verdad? En Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué nos dice el Salmo 107:20, verdad? Envióle su palabra y lo sanó y lo sacó de la ruina. Así es que es la palabra del Señor la que nos liberta, si lo vemos desde ese punto de vista, desde ese enfoque, de cualquier maldición, o de muerte, o de enfermedad, o de pobreza. Él nos libra. Deshagamos pues las obras de las tinieblas, deshagamos los pactos, deshagamos los pendimentos, deshagamos las acusaciones. Dios nos ha libertado. El Señor ha dicho allá en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 4 en adelante: todo aquel que comete pecado infringe toda la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha concedido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshagamos las obras de las tinieblas, tanto de pecado como de maldición, y vivamos en esa libertad. Libres de enfermedad, libres de dolor, libres de pobreza, libres de muerte prematura, libres de inseguridad. Cristo nos ha hecho libres en esa libertad gloriosa, por su palabra, por su Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es que el Señor nos ha hecho libres, y hoy es un día en que nosotros tenemos que caminar. Si llegara a intentar aquel, o por causa del pecado venir alguna maldición, hay solución. La sangre de Jesucristo, como leímos en 1 Pedro 1:2, es rociada sobre nosotros y nos limpia de todo pecado, y la maldición es anulada. Y amado hermano, el Espíritu nos da bendición, y la palabra y el nombre de Cristo nos da bendición. Usa de ese poder y autoridad para romper toda maldición. No tengas temor. Si alguno intenta actos de hechicería o brujería, tú tienes mayor capacidad. Dios es más grande que cualquier hechicero. Dios es más grande que cualquier maldición. Jesucristo es más poderoso que ello. El Espíritu Santo es más poderoso, y la palabra va a permanecer para siempre. Los hechiceros y sus hechicerías se van a acabar. Las maldiciones se van a acabar. Pero Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre del cielo y la palabra van a permanecer para siempre. Sea el nombre de Cristo glorificado, y tú tienes victoria sobre las maldiciones que te hayan enviado o que hayan venido por pecado. En tus manos está la solución. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.